Eh, Hace un momento dije entonces que para que alguien conozca algo, eso que conoce, esa proposición que conoce, porque lo que uno conoce es proposiciones, cuando hablamos del conocimiento científico, ¿no? Eso que conoce tiene que ser verdad. Pero la pregunta obvia entonces es, bueno, ¿y qué cosa es la verdad? Una cosa es definir la verdad o definición de verdad, otra cosa es criterio de verdad. Cuando hablamos de definición de verdad, hablamos de maneras de delimitar el concepto de verdad. O sea, responder a la pregunta sobre qué hablamos cuando decimos que algo es verdadero. Si la verdad es una propiedad de las creencias o de las proposiciones, etcétera. Por el contrario, el criterio de verdad tiene que ver más bien con establecer herramientas para determinar cuándo una creencia o una proposición es verdadera o falsa. Hasta ahora estoy hablando de creencias o proposiciones porque hay autores que piensan que los portadores de verdad, o sea, lo que es verdadero o falso, son proposiciones, que son el contenido informativo de una oración, mientras que algunos otros autores consideran que el portador de la creencia es, perdón, el portador de la verdad es una creencia, no es una proposición. Ambas dimensiones suelen mezclarse, las voy a utilizar intercambiablemente ahora. En cuanto a la definición de verdad, hay muchas definiciones de verdad, pero muchas de ellas son complementarias, es decir, no se excluyen entre sí. Por ejemplo, uno podría decir que una proposición es verdadera si corresponde con un hecho de la realidad, o sea, si representa un hecho de la realidad, a eso se suele llamar teoría de la correspondencia o teoría de la adecuación. Hay otra teoría que dice que una proposición es verdadera si está bien justificada o si está mejor justificada que otras rivales al describir los hechos del mundo. Esta suele ser llamada una teoría pragmatista de la verdad. Y también hay una concepción que sostiene que una proposición es verdadera si es parte de una teoría que explica mejor la realidad que otras teorías rivales. A mí me da la impresión que estas tres concepciones de la verdad son perfectamente complementarias y voy a intentar integrarlas. Hay cierto acuerdo en que nuestras teorías científicas son siempre provisionales, es decir, están siempre cambiando. Hay un concepto que es muy importante en filosofía de la ciencia, que es el concepto de falibilismo. Lo que el falibilismo dice es lo siguiente: aunque es inevitable creer que nuestras creencias son verdaderas, es decir, todos creemos que nuestras creencias son verdaderas, cualquiera de ellas podría ser falsa, incluyendo esta que estoy describiendo ahora. Esa tesis, el falibilismo, es de Charles Sanders Peirce. Eh, por otra parte, tenemos también lo que se suele llamar el principio de la convergencia. Este principio sostiene que a largo plazo nuestras distintas teorías científicas van a converger. Sobre esto voy a regresar también dentro de un instante, pero la idea es que si bien puede ocurrir que una ciencia determinada, por ejemplo la psicología o la historia o la sociología o la física, haya varias teorías que intenten explicar el mismo fenómeno y que todavía no se pongan de acuerdo, según el principio de la convergencia, en el mediano o largo plazo van a terminar poniéndose de acuerdo. Es decir, una de ellas va a resultar más claramente explicativa que las otras o van a fusionarse. ¿Por qué? Porque hay una suerte de selección natural que elimina las teorías poco explicativas y selecciona a las teorías más explicativas de acuerdo con la evidencia y la información disponible. Entonces, es como si la realidad terminara imponiéndose a las teorías para seleccionar las que son más explicativas de las menos explicativas. Estuvimos hablando sobre definición de verdad, pues ahora hablemos un instante sobre criterio de verdad. Determinamos que una proposición es verdadera al interior de una teoría si es que es coherente con otras proposiciones de esa teoría. A eso se llama coherentismo. Entonces, normalmente una teoría admite como verdadera una proposición si es consistente con las otras proposiciones del sistema. Ahora, una proposición siempre es verdadera al interior de una teoría o falsa al interior de una teoría. No tiene sentido preguntar si una proposición es verdadera o falsa fuera o independientemente de una teoría, de la misma manera como no tendría sentido preguntar qué significa una proposición fuera de un lenguaje. A lo primero se llama contextualismo epistémico, a lo segundo se llama contextualismo semántico. Entonces, una primera cosa que quiero decir hasta acá es, lo único que puede ser verdadero o falso es una proposición o una creencia.
¿no? Los objetos de la realidad no son ni verdaderos ni falsos. Las personas no son ni verdaderas ni falsas. Solo las proposiciones o las creencias son verdaderas o falsas. Son lo que se suele llamar portadores de verdad. Y al mismo tiempo, las proposiciones o las creencias solo pueden ser verdaderas o falsas al interior de una teoría, no fuera de una teoría. Una proposición aislada no tiene valor de verdad. De la misma manera como una oración aislada no tiene significado, ¿no? Eso se llama contextualismo, como lo dije. Ahora, hablemos un instante del realismo ontológico. Nuestras creencias son verdaderas o son falsas porque el mundo las hace verdaderas o falsas, no por consenso ni acuerdo. Es decir, es la realidad, como dije hace un momento, que se impone a nuestras teorías y selecciona aquellas teorías que la explican mejor respecto de aquellas que no la explican o la explican menos eficientemente. Entonces son los hechos los que hacen que las proposiciones o las creencias sean verdaderas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de hechos? Hablamos de aspectos de la realidad que fijan el valor de verdad de las creencias. También se llama a estos hacedores de verdad o truth makers. Entonces, por ejemplo, es un hecho que la Tierra gira alrededor del Sol, es un hecho que el calor dilata los metales, es un hecho que Lima es la capital del Perú, es un hecho que somos mamíferos, etcétera, ¿no? Hay oraciones que no describen hechos. Estas oraciones que no describen hechos no tienen valor de verdad.